Agradecemos el momento que Dios nos da para compartir su palabra en el día de hoy. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, oriéntanos, instrúyenos en tu palabra y que el mensaje, Señor, que se transmita sea guiado por tu Espíritu Santo y quede allí en el corazón de cada una de las personas quienes lo escuchan, para que también, Señor, escudriñen tu palabra y entiendan los tiempos, las sazones, los momentos en que estamos viviendo para prepararnos para tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero compartir en este momento un mensaje, precisamente se basa en la lectura que estamos haciendo a diario como familia, y es un programa que se denomina Reavivados por su palabra, creer a sus profetas. Es leer la Biblia, un capítulo diario. Así que les animamos que puedan también hacer parte de este programa, este plan de lectura, en el cual podamos todos participar, porque allí podemos encontrar una fuente de conocimiento acerca del Señor y de preparación para estos eventos de los últimos días. Así que en la lectura que corresponde al día de hoy es Jeremías capítulo 19. Y les animamos a que continúen con el capítulo 20 en adelante y seguir así leyendo la Biblia hasta terminar el libro de Apocalipsis y volver a comenzar y leer la Biblia un capítulo diario. Es un método muy sencillo pero muy efectivo para entender la palabra de Dios. Así que les animamos. También si desean obtener recursos de cómo entender estos capítulos de la Biblia, les invitamos para que puedan participar de un grupo que tenemos en WhatsApp, de tal forma que allí puedan recibir estos recursos y puedan estudiar cada día la Biblia. También tenemos un programa que es de una lectura de unos libros que nos ayudan a entender y a escudriñar la palabra de Dios. Uno de estos libros se denomina Palabras de Vida del Gran Maestro. Este libro contiene las parábolas de Jesús y el entendimiento de cada una de esas parábolas conforme al contexto. Así que les animamos a también, si desean obtener este libro, podemos ayudarles en PDF o también impreso para que lo puedan leer, estudiar y pues es un libro que ayuda a los jóvenes, a los niños a entender las parábolas de Jesús, que es el método más efectivo que el Señor Jesucristo utilizó para que entendamos su palabra. Bueno, y vamos a dar inicio a Jeremías capítulo 19, que corresponde al capítulo de hoy, y quiero contextualizarlos. Jeremías vivió en un tiempo, aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, y Jeremías fue un profeta que el Señor hizo un llamado de joven. Así que los jóvenes y los niños tienen una gran tarea, una importante tarea en estos tiempos precisamente para compartir la palabra de Dios, el Evangelio. Jeremías, el Señor lo llamó de niño y él mismo dice en la palabra de Dios, Jeremías dice que él era como un niño, que él no sabía hablar, le decía a Dios cuando le hizo el llamado, pero el Señor le dice, Jeremías, no temas. Dice Jeremías 1:7, me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. La palabra de Dios dice que el Señor hizo un llamado desde el vientre de la madre. Cada uno de nosotros, el Señor, tenemos un propósito en esta tierra y es poder vivir eternamente con Cristo Jesús y ayudar a otros a conocer de Cristo Jesús. Así que Jeremías vivió en un tiempo que dice el capítulo 2, había una apostasía, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se habían apartado del Señor. Y fue un tiempo en donde el Señor tuvo que utilizar, como ustedes ven aquí en la imagen, en Jeremías capítulo 19, una parábola. Siempre el Señor utiliza las parábolas como método efectivo para que las personas y su pueblo entiendan los mensajes. Y el Señor utiliza la parábola de una vasija rota, porque el Señor les había hecho llamado reiteradamente al pueblo de Israel, a los judíos en ese tiempo les decía que se arrepintieran de sus malos caminos que habían tomado. Precisamente aquí el Señor en Jeremías capítulo 19 le daba una orden a Jeremías, le dice en el versículo 1, así dijo Jehová, ve
a comprar al alfarero una vasija de barro. Resulta que en el capítulo 18 el Señor le ordena a Jeremías que fuera donde el alfarero y le dice, vaya donde el alfarero, vea cómo hace una vasija de barro y cómo vuelve a rehacerla si se daña. Pero en el capítulo 19 el Señor le da una orden, vaya, compre ahora una vasija de barro, llévela contigo a algunos de los ancianos, y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo, o sea, gente que eran los líderes del pueblo, y de los ancianos de entre los sacerdotes. Sal luego al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental. Hinnom era el lugar donde el pueblo de Israel y Judá habían tomado unas prácticas paganas y sacrificaban los niños. Había un dios que habían colocado allí desde los tiempos de Salomón, Acaz, Manasés. Estos reyes que eran del pueblo de Dios habían cambiado todo el culto y se habían vuelto idólatras, y además de eso hacían unas prácticas que eran terribles de sacrificar niños. Entonces en el valle de Hinnom, de allí terminó siendo un basurero. Lo colocaron en ese lugar como un basurero porque precisamente habían practicado cosas terribles. Y allí el Señor le hace un llamado por medio de Jeremías y dice en el versículo 10, Jeremías 19:10, entonces quebrarás la vasija ante los hijos de los hombres que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet serán enterrados porque no habrá otro lugar para enterrar. El versículo 15 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su corazón para no oír mis palabras. El pueblo escogido de Dios no quería ya escuchar a Dios. Estaban tercos, duros el corazón. Y el Señor entonces, por medio del vaso de alfarero roto, les hace un llamado, rompe el vaso de alfarero y les hace una amonestación a este pueblo. Por eso les estaba comentando que en el capítulo anterior, en el 18, el Señor le había dicho que él fuera a donde el alfarero y viera cómo era que un alfarero podía elaborar con sus manos de forma artesanal un vaso de barro. Por eso Jeremías 18:6 dice, ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo el Señor lo afirmo. Entonces el Señor dice, ustedes son como el barro, yo puedo volver a recrearlos. La palabra alfarería proviene de un término árabe que es alfahar, barro. También viene del hebreo afar, que significa tierra barro. O sea que estos términos son orientales, alfarero. Y el Señor está prometiendo que si el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, permitían ser tomados en las manos del Creador nuevamente, el Señor podía hacer nuevamente un pueblo. Qué tremendo lo que el Señor dice. Por eso también quiero compartir algunos de los, estoy haciendo como una retrospectiva, hoy es el capítulo 19, pero contextualizarlos, esos versículos que Jeremías, también la palabra de Jehová que le ordenó a Jeremías, como Jeremías 17:5, una frase que es muy conocida entre nosotros hoy, maldito el hombre que confía en el hombre. Una frase muy fuerte, pero que el Señor nos ayuda a entender que en estos tiempos, como en esos, hoy necesitamos confiar en el Señor. Y Él dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El pueblo de Israel y Judá habían confiado en otros reyes, en Egipto, y querían confiar en Asiria, en otros poderes y en otros reinos. Pero el Señor dice, no confíen en ellos. Y les da una promesa en Jeremías capítulo 17, versículo 7. Le dice, bendito el varón que confía en Jehová, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado. Aquí toman las promesas y las bendiciones del Salmo capítulo 1. Dice, bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará el fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor sí conoce nuestro corazón, sabe que no debemos confiar en la humanidad. Hoy los gobiernos pueden ofrecernos cantidades de cosas, pero si es en contra de nuestra conciencia, debemos ser firmes y confiar en el Señor. Debemos confiar no en el sistema que hoy se está implantando, sino debemos confiar en el Señor, volver. En Jeremías se repite mucho, vuelvan al camino antiguo, vuelvan a las sendas antiguas, o sea, volver a confiar en la palabra de Dios. Confiemos hoy, porque hoy va a haber un fuerte movimiento para que confiemos en las instituciones del mundo, en el hombre, en los gobiernos, y debemos orar por ellos. La palabra dice, oren por los reyes, debemos orar por los presidentes, debemos orar por los congresistas, para que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y no por los espíritus de demonios que les dan también consejos e ideas para desobedecer la ley de Dios. Debemos orar por ellos, pero debemos confiar en el Señor, cueste lo que cueste. Por eso quiero compartirles una breve reseña de lo que ha sido la apostasía. La apostasía, el desobedecer a Dios como pueblo. La apostasía se denomina, es cuando alguien conocedor de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, se desvía su corazón. Y por eso hice una breve reseña de cómo a través del tiempo eso ha sucedido. El Señor creó este mundo precisamente perfecto, pero el hombre tomó la decisión de desviarse. Por eso crea Dios al hombre y a la mujer, el hombre prefiere creerle al enemigo, el enemigo toma las riendas de este mundo, pero Dios no abandona. El Señor promete que iba a venir una simiente, Cristo Jesús iba a venir, desde Génesis Él lo promete. Y hay una lucha, precisamente, se ve esa lucha entre el bien y el mal, en quienes quieren creerle a la palabra de Dios y quienes no han querido creerle a la palabra de Dios. Y es así como viene una apostasía general en el mundo y el Señor tiene que terminar con tristemente este mundo habitado, pero no lo deja totalmente sin humanos. Y por eso el Señor crea y le dice a Noé, por favor, elabore un arca para que haya un remanente. Entonces, aquí viene la primera apostasía del mundo, en ese mundo antediluviano, y el Señor restaura el culto verdadero por medio de Noé. Entonces, viene la restauración del culto verdadero. El mundo se había vuelto idólatra. Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia en los tiempos de Noé. La tierra, dice, los hombres se casaban y se daban en casamiento. Había un desorden total en el orden que Dios le había dado a la humanidad. Y el Señor entonces restaura el culto verdadero y restaura la familia. Porque el Señor deja allí a Noé, su esposa, y sus hijos y sus esposas. 3 hijos casados con sus esposas. Entonces vuelve a restaurar la raza humana. Pero debido al pecado, el hombre vuelve a apostatar. Entonces, aquí lo que yo quiero comentarles brevemente es cómo ha habido en el mundo una situación de restauración del culto verdadero, del hogar, y cómo ha habido una apostasía de nuevo. Entonces, después de que se restaura el mundo en los tiempos de Noé, entonces viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos y uno de ellos es José. Los hijos apostatan y llevan a José precisamente, lo venden. José tiene que vivir en Egipto, en un mundo idólatra, y también un mundo en donde el faraón era el Dios. No había otro sino Faraón. Y allí entonces José vive, pero es fiel a Dios. Siempre ha habido un fiel remanente que el Señor sostiene en el mundo. Pero entonces la familia de José va y vive en Egipto y aprenden de las costumbres de Egipto y terminan siendo esclavos. Entonces hay una apostasía nuevamente, pero el Señor permite que haya la restauración. Entonces allí vemos la restauración por medio de Moisés. Moisés, Dios toma a este hombre como un salvador en ese momento para el pueblo que tenía, que era este pueblo de Israel. Entonces restaura nuevamente el Señor el culto y los lleva a la tierra de Canaán, aunque fue un poco complicado porque ellos venían con unos preconceptos, unas ideas
una adoración falsa, lo cual conlleva que la educación de este pueblo duró 40 años en el desierto, fue un poco dificultoso, y entran sus hijos a la tierra de Canaán, entra esa generación a la tierra de Canaán. Allí entonces el Señor les da leyes, porque es que una nación sin ley es un desorden, es un caos. Las leyes de Dios son perfectas, las leyes de Dios no debemos dimensionarlas como algo cansón, como que nos quitan la libertad. No, la ley trae libertad. La ley trae libertad cuando es una ley que conlleva al orden, a la armonía, porque Dios es un Dios de orden. Y así es como el pueblo de Israel, después de esta situación, vuelve y cae en la apostasía. Precisamente Jeremías capítulo 7, versículo 12, el Señor hace mención de esta apostasía grande que hubo en el pueblo de Israel. Después de que están viviendo en Canaán, vienen los jueces a dirigir, Gedeón, Sansón, Débora, jueces que vienen y dirigen. No existían reyes en el pueblo de Israel, pero el pueblo empieza a apostatar y empieza su declive moral, empiezan a adulterar, empiezan a adorar los dioses de sus vecinos, empiezan a ver como que a tomar las modas de sus vecinos, la idolatría de sus vecinos, de los pueblos de alrededor, y dejan el culto verdadero. Entonces viene la apostasía general que Jeremías 7:12 la recuerda, dice: id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Allí Elí, el sacerdote de Dios, no corrigió a sus hijos. Dice en este libro, Profetas y Reyes, el pecado de Elí había consistido en pasar por alto la iniquidad de sus hijos en el cargo sagrado, así como los males que prevalecían en toda la tierra. Esta negligencia con respecto a corregir esos males había hecho caer sobre Israel una terrible calamidad. Después que sus hijos hubieran caído en la batalla, Elí mismo perdió la vida y el arca de Dios fue quitada de la tierra de Israel. Eso lo vemos allí en 1 Samuel capítulo 4. Entonces el arca de Israel se la llevan precisamente, y ahí entonces de nuevo cae el pueblo de Israel. Pierden el culto verdadero, se llevan el arca. Entonces allí el Señor vuelve y entonces restaura el culto verdadero por medio del rey David. ¿Por qué? Ellos eligieron a un rey, a Saúl, al rey Saúl, pero Saúl no obedeció a Dios, no quiso hacer las cosas como Dios le orientaba por medio del profeta Samuel, y es rechazado. Entonces Dios toma a alguien según el corazón de Dios. Aunque este hombre también cometió sus errores, él quería hacer la voluntad de Dios, pidió perdón a Dios, tuvo consecuencias por sus pecados, pero en ese tiempo se restauró el culto. David trajo el arca y entonces él en su mente decide restaurar el culto, y en sus planes dice: voy a construir un templo. Dios le dice: no, tú no vas a construirme un templo, porque ha sido un hombre que ha tenido que batallar mucho de guerra. Entonces lo va a construir un hijo que yo te daré, y ese hijo dijo, se llamaba Pacífico, paz, Shalomón, que significa paz, pacífico. Él construye el templo y se restaura el culto. Entonces aquí viene otro momento en los hitos de la historia del pueblo de Dios a través del tiempo, en donde se restaura el culto. Pero tristemente viene el tiempo en que precisamente estamos estudiando hoy, Jeremías, capítulo 19, el tiempo en que ahora vuelve y apostata. Después de David vienen varios reyes, los descendientes del rey David, y sus nietos, bisnietos hicieron lo incorrecto. El pueblo de Israel se dividió en 10 tribus y 2 tribus. Y esas 10 tribus que se ubicaron hacia Samaria, ellos terminaron siendo totalmente tomados por otros pueblos. Y el pueblo de Judá y Benjamín, los judíos, entonces ellos mantenían el culto de Dios, pero también apostatan. Y entonces aquí vemos cómo Babilonia los toma y los lleva cautivos después de esa apostasía. Y es lo que estamos leyendo. El pueblo dice en capítulo 7, Jeremías 7, el pueblo de Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 9, dice: hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso. Todo lo contrario a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí están los mandamientos, hacían todo lo contrario. Quemáis incienso a Baal, tenían idolatría y falsos dioses. Dice: y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. El Señor les dice y el Señor les reclamaba, les decía: mire, esos pueblos
que tienen dioses falsos son leales a esos dioses falsos. Y ustedes que tienen al Dios verdadero son idólatras, apóstatas y adulteran al adorar otros dioses falsos. Entonces aquí vemos cómo se cumple Jeremías esto, y Jeremías Dios lo envía para que amoneste. Y el pueblo se tapaba los oídos y decía, no queremos escucharlo. Nosotros tenemos a otros profetas y sacerdotes, que ellos nos prediquen lo que queremos escuchar. Y eso puede pasar en estos tiempos también. A veces queremos es solo escuchar palabras, mensajes, predicadores que tenemos comezón de oír a veces, que nos digan las palabras que queremos escuchar, pero no palabras de arrepentimiento. Y el Señor en estos tiempos, como en los antiguos, el Señor tiene que hacernos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, porque de lo contrario no vamos a entender entonces el plan de salvación. Necesitamos arrepentirnos, convertirnos, y el Espíritu de Santo está dispuesto a ayudarnos a entender, a escudriñar, a discernir entre el bien y el mal. El Señor está dispuesto a hacerlo, pero es nuestra tarea. Miren lo que dice el libro Profetas y Reyes. Dice, el asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno, o sea, nosotros, los que estamos viviendo en estos tiempos. Esto es una advertencia de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. O sea, el despreciar trae sufrimiento y castigo. Cuando se desprecia la amonestación que Dios nos da, trae sufrimiento y castigo. Por eso acá dice, ¿qué lección da esto a los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios? Cuán solemne advertencia le resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad. Nadie entre los que se declaren depositarios de la ley de Dios se lisonjee, ay no, tranquilos, no, nadie se lisonjee de que la consideración que en lo exterior manifieste hacia los mandamientos le preservará del cumplimiento de la justicia divina. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celoso al procurar limpiar de malas acciones el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las sufrió el antiguo Israel. O sea, estas historias que están en la Biblia son para nuestra enseñanza, es para que no repitamos. Entonces viene la restauración del nuevo culto. El pueblo es tomado, viene Esdras y Nehemías, restauran el culto, restauran el templo, el muro de Jerusalén, y vuelve el Señor allí a darles el culto. Pero tristemente vuelven y apostatan, y viene el imperio griego y ellos allí los aprisionan, los toman cautivos también. Algunos de ellos que vivían en Grecia toman filosofías griegas, las mezclan con la Biblia, y entonces viene de nuevo una apostasía que es la que el Señor Jesús vivió. Es cuando Cristo viene por primera vez y hay una apostasía en el pueblo. Los fariseos, los saduceos tenían ideas que no eran conforme a la palabra de Dios, y allí ellos terminan crucificando a Cristo Jesús. Pero el Señor Jesús restaura el verdadero culto nuevamente. Y allí vemos cómo el Señor, ese versículo clave, cuando le dice a la mujer samaritana, que ella tenía esa confusión, no, ustedes dicen que hablamos en Jerusalén, que esto, lo otro, y Jesús les dice, mira mujer, llegará el día en que ni en Jerusalén, ni aquí, ni allá, sino que los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. Hoy son tiempos que se está cumpliendo esa profecía. Muchos templos han sido cerrados. No sabemos por cuánto tiempo, y mucha gente no ha sido posible reunirse en templos, pero el Señor está esperando hoy un verdadero culto de adoración por parte de hijos de Dios que sean sensibles a su voz. Así que el Señor está volviendo a restaurar. Jesús vino y restauró ese culto en el tiempo de los discípulos. Pero ¿qué pasó con el cristianismo? Los discípulos y el cristianismo crece. Hay una persecución por parte de Roma, y Roma se le conocía en ese tiempo también como si fuera la Babilonia. Ustedes lean en las cartas de Pedro, Pedro hace mención de Roma como si fuera Babilonia. Ese término hay que tenerlo en cuenta porque Apocalipsis habla de la gran Babilonia, pero ya la Babilonia espiritual en los últimos tiempos. ¿Y qué sucede? Pues el cristianismo apostata.
vuelve y apostata. ¿Cómo? Empezaron a hacer concesiones, empezó a haber edictos en donde se cambiaban las cosas de Dios. Y allí vemos cómo en Roma, por medio de Constantino, promulgan el 7 de marzo del 321 después de Cristo la ley dominical, una ley dominical. Entonces cambian el culto del sábado y hacen por ley una adoración, y de ahí para adelante empieza el mundo cristiano a adorar en domingo. A veces nos dicen que es que adoran porque Jesús resucitó el domingo, pero realmente eso no es así. Esto viene por una ley que viene desde el 321. Es más, el próximo año se cumplirán 1700 años de esa ley. Esto viene a través de siglos. Esto no es cuento. Y aquí compartimos algo que el mundo cristiano ha hecho, que el mundo cristiano tomó esas diosas egipcias, esas diosas de Babilonia, esos dioses griegos, y los transformaron en personajes bíblicos, y lo que el enemigo siempre ha buscado es que apartemos nosotros nuestra mente de Cristo Jesús, que apartemos nuestra mente de hablar directamente a Dios y que invoquemos a otros, y venimos con esas costumbres, con eso que se le conoce como sincretismo religioso. Sincretismo es esa mezcla entre la palabra de Dios, pero mezclada con paganismo. Y aquí vemos imágenes de cómo hoy las personas creen y están considerando que de pronto están pidiéndole a Pedro, están pidiendo a María, pero realmente ellos son dioses antiguos. Son dioses antiguos, solo que hoy los muestran como si fueran los apóstoles, como si fueran los personajes bíblicos. Es lo mismo. Y es más, el enemigo ha hecho que esos mismos dioses, hoy los niños, por medio de los superhéroes, de todos estos dibujos, ellos son esos dioses griegos, dioses romanos. Solo que el enemigo es muy astuto. Entonces, queridos, el Señor nos ayuda a entender las condiciones de lo que pasó con el cristianismo. Entonces surge la Reforma Protestante. Martín Lutero clava 95 tesis, y desde 1517 para acá el Señor restaura un culto a la medida, no total, porque el Señor permitió que la gente, por la sola escritura, ese fue uno de los principios de la Reforma Protestante, la sola escritura, el Señor nos puede enseñar que sí podemos entender la escritura. Hoy yo estaba estudiando en una actual encíclica y en unas cartas apostólicas que el sistema papal ha publicado, y algo que ellos mencionan es que sí, hay que leer la Biblia, pero quienes la pueden interpretar son precisamente directamente, digamos, ellos. El sistema tiene allí su instrucción de que los sacerdotes, los clérigos que solo pertenecen, digamos, a esta comunidad religiosa son los que pueden interpretar. Pero realmente la palabra de Dios no enseña eso. Jesús dice: escudriña las escrituras. Se lo dijo a un grupo de hombres que eran pescadores, un grupo de hombres que también habían letrados entre esos discípulos e iletrados que aprendieron con el Señor Jesús. Y el Señor les decía: escudriñad las escrituras a ellos, porque en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. El Señor quiere que nosotros estudiemos la palabra, porque es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Y es así como el Señor, a través de eso, de la Reforma Protestante, y para este siglo XIX, el Señor permite que se restaure aún más algo, el día de reposo. Y por eso llevamos aproximadamente 2 siglos en que se está comunicando a muchas personas que debemos volver a la palabra de Dios y al sistema de culto que el Señor hizo, que era adorar en el día que es. Todos debemos adorar a Dios todos los días, pero hay un día que el Señor separó, y no el que el hombre cambió, como acabo de mencionarles, por un medio de una ley. La ley que el Señor dejó, esos 10 mandamientos, está vigente. Son 10 mandamientos. Léanla por favor allá en Éxodo 20, entre semana. Lean Deuteronomio 5. Deuteronomio 6, el Señor da un mandamiento. Dice: por favor, le repetirás estas palabras a tus hijos, al acostarte, al levantarte, en el camino. El Señor dice: repítanlas, léanlas, átenlas, guárdenlas en la memoria, llévenlas, cárguenlas, porque el Señor dice que si las cargamos, el Señor nos ayudará a recordar y a obedecer su ley. La ley no nos salva, somos salvos por Cristo Jesús, pero Cristo Jesús nos lleva precisamente a guardar su ley. Así que la restauración, como dice Jeremías 17:24, Jeremías también tuvo esa situación. En ese tiempo los mismos judíos ya no guardaban el sábado. Y dice acá que en Jeremías 17 dice: por favor, no lleven carga en sábado. ¿Qué les pasa? Ustedes
Mire, por causa de esto es que otros pueblos nos van a tomar cautivos porque hemos sido desobedientes. Ellos dejaron de adorar en sábado en ese tiempo. Y por eso Jeremías 17:24 dice, porque será, si vosotros me oyereis, dijo el Señor, no metiendo carga, o sea, no trabajar, no llevar mercancías por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificaréis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra. Ese día es un día especial como ustedes y yo estamos haciendo hoy. Hoy precisamente estamos hablando del Señor, hay que sacarle tiempo, entre semana debemos trabajar, estudiar, jugar, comprar, vender. El Señor nos da 6 días para que hagamos todas esas labores, pero el sábado quietos, reposemos en Él, estudiemos su palabra, alabémosle. El Señor quiere tiempo con nosotros, Él es el que nos busca, Él es el que nos ha buscado y nos dice, mira, yo te dejé ese día para que por favor nos encontremos. Así que felicitaciones si están precisamente hoy guardando el día del Señor. Y si todavía tienen pruebas con el sábado, el Señor les va a dar fidelidad, fortaleza, Él no nos va a abandonar. Pero viene la última apostasía, después del protestantismo y de todo lo que estamos viviendo y la restauración del culto verdadero que estamos proclamando, viene una última apostasía, porque así está la profecía en Apocalipsis 13, 14 y 18. Ustedes van a ver que allí se habla de la Babilonia la Grande, y esa ya no es la Babilonia esa que fue en los tiempos de Jeremías. No es la Roma solo de los Césares, no. Aquí Babilonia la Grande es un sistema religioso mundial, un sistema político y religioso. Queridos, esto ya se está cumpliendo. El sistema religioso, aquí ustedes ven una foto en donde observamos líderes religiosos uniéndose en común y se habla de paz. Eso hablaba también en Jeremías, le dicen acá en Jeremías capítulo 7, versículo 8, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. En ese tiempo les decían los falsos profetas y sacerdotes, tranquilos, digan templo de Jehová, tranquilos, va a haber paz, pero el Señor dice en su palabra, mire, hablarán de paz, pero vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque cuando no somos obedientes a la palabra de Dios no podemos hablar de que va a haber verdadera bendición. Solo las bendiciones de Dios vienen condicionalmente. Así que todo lo que hoy escuchemos de unión religiosa, política, paz, si no es con base en la palabra de Dios, realmente eso no va a tener un fin, como el Señor lo dice. Así que vemos cómo la última apostasía se tiene que cumplir. Viene la última, en donde las religiones que se denominan cristianas, porque es que la Biblia es para el cristianismo, las religiones que se denominan cristianas han apostatado el protestantismo, ha apostatado el catolicismo, con estas otras religiones que existen en el mundo, se unan para formar un cuerpo religioso, pero que no es obedeciendo la palabra de Dios. Así que el Señor dice en su palabra, si me amáis, Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Queridos, Señor quiere recordarnos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Enséñeles a guardar las cosas que les he mandado. Esa es nuestra. Cuando somos discípulos de Cristo debemos obedecer eso. Enséñeles a guardar. No guardar ciertas cosas las que nos convienen, sino a guardar todas las que Él enseñó. Todas. Porque a veces el sistema religioso falso enseña ciertas cosas de la Biblia, pero no otras porque no les conviene. Y debemos enseñarles todo lo que el Señor ordena. Queridos, el Señor está haciendo un llamado en estos tiempos y viene la segunda venida de Cristo. Ya, no hay más. Ustedes y yo estamos viviendo en el final de los tiempos. Ya pasaron todas estas apostasías y restauraciones. ¿Qué es lo único que falta? La venida de Jesús. Él va a restaurar totalmente la verdadera adoración. Viviremos con Él, no en la Jerusalén acá que nos están diciendo la terrena, no, Él va a venir con la nueva Jerusalén, la nueva, donde ya no hay pecado, no hay mancha, y el Señor está preparando un pueblo en este tiempo que es usted y yo. El Señor nos ayuda a tomar decisiones de fe. Estos son momentos contundentes, estos son momentos muy importantes, así que en el nombre de Cristo Jesús, después de esta reseña y de comentarles lo que dice Jeremías, termino con Jeremías capítulo 18. Jeremías 18 el Señor dice, oh Israel, y coloque allí su nombre, oh Edwin, coloque su nombre allí. No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Cuando el alfarero estaba moldeando el barro, le quedó mal y lo volvió y cogió la masa. Y parece como que, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no dejó el? No, dice que él volvió e hizo un vaso hermoso. Entonces dice el Señor, de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos.
Queridos, el Señor quiere hacer en nosotros eso. Permitamos que si hay que volver a rehacernos nuestras ideas, si hay que rehacer nuestros preconceptos, nuestras filosofías, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor quiere rehacerlas. Dele tiempo al Señor todos los días al estudiar la Biblia. Hágalo en oración y ustedes van a ver cómo el Señor hace una obra y va a volver a hacer una vasija en usted, en su vida. Somos barro, pero el Señor puede volver a hacernos como una vasija útil, un recipiente útil que recibamos del Espíritu Santo. Eso es lo que está el Señor esperando. Que Dios nos ayude, queridos, a tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús en estos tiempos, a obedecer su ley. La palabra de Dios es clara cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera en estos tiempos solo es una. ¿Cuál es? La que está en Apocalipsis 14:12. Esa es la iglesia verdadera. No hay otra. La palabra de Dios dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Ustedes y yo, cuando seguimos a Cristo Jesús y obedecemos sus mandamientos, Antiguo y Nuevo Testamento, ahí están unidos. Cristo Jesús, Nuevo Testamento. Ley de Dios, Antiguo Testamento. Si van las dos unidas, ahí está el pueblo de Dios. Esa es la clave para saber y distinguir quiénes son y quiénes no son. Pero el Señor desea que nosotros le compartamos esto a nuestros familiares, amigos, hermanos, que se preparen. La responsabilidad ya será de ellos. Nuestra tarea es compartirla. El Espíritu Santo es el que constriñe, el Espíritu Santo es el que hace el llamado. Dios quiera que caiga esta semilla en vasijas de barro que quieren ser nuevamente formadas por el Señor. Dios les bendiga. Cristo viene muy pronto. El Señor nos ayuda a cada uno de nosotros a cumplir sus propósitos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, pongo en tus manos a tus hijos que están en este momento escuchando este mensaje, que nos ayudes a entender los tiempos en los cuales vivimos. El pueblo de Dios a través del tiempo ha apostatado porque han creído a la mentira del enemigo, pero tú también has restaurado el verdadero culto. Ayúdanos a ser parte de los que restauramos el verdadero culto, no de los que apostatamos. Ya no es tiempo en que la vasija quede rota, es el tiempo en que tú vas a hacer nuevas vasijas, que con tu ayuda y voluntad tomemos esa decisión. Señor, si las pruebas que necesitamos aún para reformar este carácter, Señor, son necesarias, hazlas, Señor, para que podamos ser vasijas útiles en el servicio tuyo en estos tiempos. Queremos levantar nuestro rostro y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Queremos, Señor, estar preparados para tu segunda venida en donde restaurarás el culto totalmente y por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde y Maranata, Cristo viene.